Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y eso es importante y es un punto de partida clave en esta mañana. Si el Señor les capacitó, si el Señor les dio licencia para continuar estos estudios y terminarlos, era para comisionarlos, era para capacitar a otros para la obra del ministerio. Pero ¿cómo puedo yo capacitar a otros para la obra del ministerio si no ejerzo el ministerio? Es necesario que este conocimiento que el Señor les ha dado lo pongan en práctica, para que al poner y ejercer el ministerio ustedes puedan formar a otros y así sucesivamente, los otros a otros, y que sea un efecto multiplicativo. Nosotros vemos lo que hizo Jesús con los panes y los peces. Los multiplicó por miles. Y si nosotros analizamos la historia de la iglesia se ha multiplicado. El evangelio se ha expandido. Incluso una región que está desértica, y programaban en los años 80 que esa región era impenetrable, pero ahora hasta en Corea del Norte hay iglesias como de forma clandestina que se reúnen en secreto, pero el evangelio ya se ha extendido a todos lados. Y es nuestra labor extenderla a sitios pequeños, porque dijo que el evangelio iba a ser predicado en el lugar donde estaban, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El epicentro de nuestra familia necesita ministros competentes que los lleven al evangelio. Mi papá y mi mamá se convirtieron porque yo era el sacerdote de la casa, que Dios me dio el privilegio de compartirle la palabra, y se murieron en el evangelio siendo por 80 y 70 años católicos. Pero es el mover de ahora y es el mover del último tiempo que el Señor está generando líderes para cosechar, pero no para cosechar bienes materiales, sino para cosechar almas. Esta graduación prácticamente está marcando, está cortando el listón del tiempo de la siega y de la cosecha, donde el Señor dice que busca y pide que pidamos nosotros obreros para que vayan a la mies. Porque dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y ustedes son una primicia en esta mañana que el Señor está comisionando para llevar el evangelio. Y no solamente en su familia, sino que en su zona, en su vecindario. No solamente en el vecindario, sino en algún departamento. No solo en un departamento, sino, ¿por qué no decirlo, a Guatemala? Y no solo en Guatemala, sino en otros países. Y ¿por qué no decirlo? Trastornar el mundo entero. Un hombre que no era cualquier hombre, era Dios, pero con 12 hombres logró transformar la historia mundial. ¿Cuántos sabemos acá? Tal vez unos 120, que nosotros no lograríamos con el poder del Santo Espíritu. Y aún vosotros, dijo Jesús, harán cosas más grandes y maravillosas de las que han visto. Pero ¿dónde están esos logros? Si aún la creación gime por la manifestación de los segadores, de los graduandos de esta mañana, de todos los que estamos acá, gime a una sola voz por la manifestación de los obreros, de los hijos y los ministros competentes del Señor. Estamos en un tiempo de transformación. Hablaba el Señor, yo apresuro mi palabra. Estamos en los tiempos en los cuales tenemos que rogar por el espíritu de Elías y Moisés, como decía, siervos del Señor imperfectos, pero que pusieron sus ojos en el gran galardón. Este vaso ningún mérito tiene para estar acá, pero no es por lo bueno que uno sea, sino es por la gracia, la misericordia, el favor, la paciencia, el amor incondicional que Dios nos tiene a nosotros. Porque como hombres podemos juzgarnos y decir, ¿es apto o no apto? ¿Quién está para juzgar? Si solamente el Señor conoce nuestros corazones. Pero el Señor los escogió a ustedes para que sean parte de este movimiento de transformar y de trastornar el mundo entero. Este no es cualquier ministerio, ni cualquier llamado, ni cualquier diplomado. Está alineado a un tiempo de cosecha. Está alineado a una promesa. Es como que un graduando de una vez al graduarse se le ofrezca un trabajo. ¿Qué graduando no quisiera en donde hace las prácticas quedarse trabajando?
Hoy el Señor les dice, se están graduando, pero los estoy comisionando de una vez para que ejerzan un ministerio. Pero no cualquier ministerio, sino un ministerio ungido, poderoso, lleno de mi presencia. Y aquellos que lo reciben con fe. El conocimiento cristiano no solo se basa en el uso de la razón, sino en la experiencia. Si estamos nosotros llenos de palabra, simplemente es un acervo, es un conocimiento. Llenamos nuestro entendimiento de palabra, pero esa palabra hay que ponerla en práctica. Si ustedes se dan cuenta, en el colegio está la teoría y está la práctica. Esa es la didáctica humana. Y el reino así se mueve. Pedro tenía ya la teoría. Sabía que él era el Hijo de Dios, se le había revelado. Y le dijo, Señor, ¿me permites que vaya a ti? Bien, bájate, ven aquí. Y empezó a caminar en fe, puso en práctica la palabra. Y que han habido solo 2 hombres en la historia mundial que han caminado sobre las aguas: Jesús de Nazaret y Pedro. Y nadie se ha repetido igual que Pedro. ¿Pero por qué? Puso en práctica la palabra. Hoy el Señor y el Espíritu Santo quiere centrar el mensaje en esto. Primero, que la iglesia es formadora de formadores, que es una obra expansiva. Y segundo, el Espíritu quiere decirle, pongan en práctica lo que ustedes aprendieron. Porque el conocimiento, como conocimiento, está bien, pero si no se ejerce la profesión, si no se ejerce el ministerio, si no voy a orar por las almas, si no ministro sanidad, no estoy dando el fruto que ese conocimiento Dios me ha dado. Y es necesario que ejerzamos esa profesión a la cual el Señor nos ha llamado. Porque cuando le dijo a estos apóstoles, dejen las redes, yo los voy a hacer, pero pescadores de hombres, al instante dejaron las redes y le siguieron. Es importante en este tiempo que no se quede solo en conocimiento, sino se lleve a la práctica. Conocimiento está definido como un conjunto de herramientas, habilidades, destrezas, procesos mentales e información que un sujeto adquiere a través de la razón y la experiencia. Un médico que estudió 5 años y no tiene un nivel de práctica y va a ser cirujano después del día graduado, va a matar al paciente. Es necesario que una preparación práctica a la par de la preparación teórica. Porque qué tal si nos llenamos de Biblia, pero no ejercemos la obra ministerial. No estamos nosotros inmersos en los 5 brazos ministeriales que hice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para obrar en el ministerio. Claro, al Señor le importa nuestra profesión, nuestra familia, nuestra economía, nuestros bienes, pero le importa más, fuiste injertado en este mundo para ejercer el ministerio del reino. Y lastimosamente tenemos un escalafón de prioridades y ponemos a la familia, y a veces arriba de la familia ponemos el trabajo secular equivocadamente. El trabajo secular tiene un horario estipulado, un contrato. Pero el contrato con Dios, tu razón de ser, tu razón de vida, y si estás aquí sentado y si te graduaste, es para ejercer la obra ministerial, para levantar al enfermo, para levantar al caído, para ir a visitar, para utilizar tu boca como una boca de bendición, para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para ministrar su palabra, para recibir la revelación profética e impartirla al pueblo. Si no, estamos dando vueltas en círculos. Y ese es el problema de muchos graduandos, que no ejercen la práctica. Entonces nos quedamos en la profesión, pero nunca aprendimos a hacer las cosas. Entonces, amados hermanos, es importante llevar a la práctica todo lo que ustedes aprendieron. El conocimiento viene de gnosis, y gnosis es un conocimiento profundo o intuitivo. Si ustedes se dan cuenta, a un bebé nadie le enseña a respirar. Es una gnosis intrínseca que nace en el bebé, que en el momento en que se le corta el cordón umbilical, empieza a respirar. ¿Quién le enseñó a respirar al bebé? Es un acto natural e intrínseco que está en el ser humano. Y nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, hay un poder, hay un río poderoso, hay aguas vivas que se mueven dentro de nosotros. Simplemente hay que ejercerlo, hay que sacarlo en fe.
No estoy compartiendo la palabra porque yo haya sido bueno para hablar, sino porque me estoy yo moviendo en fe. Le estoy creyendo a Dios porque el Señor puede hacer cosas sobrenaturales en mi vida y en tu vida. Todo es a través de la fe, por medio de la fe y para la fe. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Muévete en fe, amado hermano y hermana. Porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son para ti. Y este es el tiempo. Este es el tiempo de ver la gloria del Señor y movernos en fe. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la gnosis de Dios, el conocimiento de Dios, y lo ponemos nosotros entonces en práctica, o lo deberíamos de poner en práctica. Pero de nada me sirve tener tapizado de medallas y diplomas un mural y decir: yo me gradué aquí, yo alcancé este título, alcancé aquel trabajo, y no estamos nosotros en el campo de la batalla. Es como un soldado que recibió en sus cursos artillería 1, marina 2, estrategia y trinchera 3, y llevó un pensum de guerra, y a la hora que viene una invasión se queda en su casa. No, amado hermano, si usted fue un guerrero que el Señor levantó en todos estos meses de estudio, es para que se levante con autoridad y diga: la gnosis que recibí de ti, la voy a poner en práctica. Los dones que yo recibí de ti, los voy a poner en práctica para ver tu gloria, para expandir la obra del reino. Si no nos quedamos nosotros con eso, ¿y qué pasa con el aceite? En un odre viejo se avejenta. Hablaba el pastor acerca del aceite que debía estar preparado. Debemos estar preparados porque es el tiempo en que el Señor viene por su iglesia. Y ustedes son una primicia para esta casa, al igual que los demás líderes. Pero esto no solamente es un ciclo religioso. Esta es una preparación para que te levantes con autoridad y vayas al frente de la batalla. Cuando David vio al gigante, no esperó que el gigante viniera. Él corrió la línea de batalla. ¡Qué hombre tan valiente! Dice que preparó sus piedras, 5 piedras, y en el nombre de Jehová tiró la primera piedra y cayó el gigante. Pero aunque ha sido mucho más pequeño, él corrió a la línea de batalla. Y es tiempo para la iglesia de correr a la línea de batalla, porque el tiempo se acaba. El Espíritu Santo quiere decirte rápidamente que el conocimiento tienes que pasar a la sabiduría. No es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. La gnosis del Señor debe desarrollarse en nosotros. ¿Y cómo se va a desarrollar? Poniendo en práctica lo que hemos aprendido, obedeciendo la palabra y teniendo unión con el Espíritu Santo. Estar leyendo constantemente la Biblia, tener una vida abnegada, devota, una vida prudente, una vida consagrada al Señor. Sí, pasamos la parte teórica, pero ahora falta ejercer el ministerio y acompañar ese ministerio con obediencia. El caminar cristiano es un proceso que va de paso en paso. La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. El conocimiento son datos e información, pero la sabiduría es aquel que utiliza esos datos e información para saber tomar decisiones prudentes y piadosas en la vida. Si la palabra del Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una persona sabia y sensata no rechaza una oferta laboral porque sabe que la palabra lo dice y se mueve en fe y se mueve en esa práctica. Podemos tener el conocimiento teórico que hay que perdonar a nuestros enemigos, pero no estar ejerciendo el perdón. Entonces la sabiduría es algo que el Señor da, que nos hace poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido, y al poner en práctica lo que aprendimos vamos a alcanzar el fruto. Si no, nos vamos a quedar como una biblioteca, como un libro cerrado, con mucho conocimiento. Y tengo versículos que sustentan esto. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Aquí hablamos de la importancia del conocimiento, la importancia de que la iglesia forme,
Pero era importante darles este versículo porque hay quienes desechan el conocimiento, hay quienes no se meten a los programas que ofrece la iglesia o no nos preparamos en ciertas áreas dentro de la iglesia y automáticamente estamos diciéndole no al ministerio y automáticamente estamos desobedeciendo la ley del Señor. Todo va hilado. Es necesario, dice la palabra del Señor, que renovemos y transformemos nuestra forma de pensar para saber cuál es la verdad, la voluntad perfecta y agradable del Señor. Es necesario entrar en ese proceso de conocimiento, en ese proceso de experiencia y en ese proceso de obediencia. Porque puede haber alguien que practique la palabra, pero del todo tiene que estar sumergido en el río de la obediencia. Dice Lucas 2, 41, 52 que Jesús estaba perdido y los papás estaban preocupados. Pero Jesús estaba en un lugar, estaba en el templo. Y en el templo estaba hablando con los maestros de la ley. Y todos estaban maravillados de Jesús, de cómo él hablaba con tanta autoridad. Y dice la palabra del Señor en Lucas 2, 52. Jesús crecía en conocimiento, no dice en sabiduría. Porque había pasado el conocimiento de la palabra a la práctica de la palabra. Vemos ahí un niño que está entrando a la adolescencia, pero que ya ama al Padre Celestial, que ya está enterado de la palabra, que me imagino que se documentaba de la palabra porque él era la palabra. Había algo muy propio, una identidad muy cercana, muy intrínseca en él. Pero aparte de eso, él ya había alcanzado la sabiduría. Es decir, que él tomaba buenas decisiones. Y dice que había crecido Jesús en sabiduría, en estatura y en favor para con Dios y con los hombres. Estamos viendo que las tres áreas del hombre, espíritu y alma y cuerpo, iban creciendo en Jesús. ¿Por qué dice altura? Claro, el cuerpo va creciendo el cuerpo. Pero cuando hablamos de la gracia y el favor de Dios para con los hombres, tiene que ver con la parte almática. Él estaba viendo aceptación de las personas porque la gracia del Señor estaba con él. Pero en el conocimiento, que es el espíritu, él ya había alcanzado la sabiduría. Entonces vemos las tres áreas de crecimiento del hombre. ¿Y qué es lo que trata de hacer la iglesia? A través de los 5 ministerios, injertarnos a la estatura de Jesús. Incluso a la estatura de los 12 años de Jesús. Para que nos desarrollemos como iglesia, no solo en la salud del cuerpo, sino también en la salud de la mente y del alma, y también la sanidad del espíritu. Un crecimiento completo e íntegro en nuestras vidas, cosa que alcanzó Jesús a su corta edad. Es necesario, amados hermanos, que el conocimiento espiritual se fortalezca en la práctica de la obediencia. Y yo quiero hablarles acerca de un pasaje que habla acerca de ello. Dice en el contexto de Daniel, vamos a estar en el capítulo 1. Pero si usted lee del versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Este varón tenía mucho conocimiento, mucha gracia de parte del Señor, pero activó la sabiduría. El conocimiento lo puso él en práctica, porque dijo: yo no voy a participar de la mesa del rey. Yo me voy a consagrar para el Señor. Entonces, amados siervos y siervas del Señor, ya lograron algo muy importante, que es graduarse. La parte teórica. Empieza ahora la parte práctica del ministerio y empieza el camino de la obediencia y la sujeción. Cuando hay conocimiento, cuando hay experiencia y cuando hay obediencia, sin duda alguna hay bendición, hay gracia, hay fortaleza, hay crecimiento. Pero la obediencia es la fórmula que entra entre la teoría y entre la práctica. Porque sin obediencia no hay lámpara. Sin lámpara no hay aceite, no hay unción, no hay nada. Entonces vino él y lo primero que hizo fue que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y también los que estaban con él, Abraham, Mesac y Abednego. Y dice el versículo 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Miren que este conocimiento e inteligencia aún no se ha transformado en sabiduría. Los hizo aptos
Y es que déjeme decirle que hay una diferencia entre inteligente y sabio. Hay un gran científico que es considerado el Albert Einstein de los últimos tiempos, Stephen Hawking, y él alcanzó un IQ muy alto. Él habló acerca de los agujeros de gusano, habló acerca de las constelaciones, las estrellas, era astrofísico, pero él dijo: he encontrado en toda la matemática. Él se llenó de libros y conocimientos y dijo antes de morir: realmente la física cuántica no necesita un Dios. Él pudo haber sido el hombre más inteligente que ha existido en los últimos años y en las últimas décadas, pero no era un hombre sabio, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor del Dios vivo. Él pudo haber sido muy inteligente, aplicado con las mejores notas, calificaciones en las universidades, respetado, premio Nobel de física, premio Nobel de astrofísica y todo lo que él pudo haber alcanzado, pero no tenía la sabiduría que tú y yo tenemos en esta mañana, porque la sabiduría viene de Dios, y el principio de la sabiduría dice que es el temor de Dios. Es aquel que cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros creemos en ese Dios vivo y nos movemos en ese Dios vivo, no importa que no tengamos títulos académicos, pero somos sabios y temerosos del Dios que es sobre todo Dios, del Dios celestial, del Dios de la gloria. Y esa es la sabiduría, el regalo que Dios da. Entonces dice que Dios les dio inteligencia y conocimiento en todas las letras y ciencias. Y Daniel después tuvo entendimiento. Primero está el conocimiento, luego está el entendimiento. No es lo mismo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que todos dicen Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponen a veces hasta la Biblia ahí y es como una situación positiva. No, hermanos, es que de saber el versículo a entenderlo, a intronizarlo, a vivirlo, a retarme ante cualquier circunstancia, sabiendo que sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay una gran diferencia. Y el problema es que nos exponemos aquí a programas de estudio, nos exponemos a la palabra tantas veces, pero ¿cuándo toda esa palabra la vamos a poner en práctica? Ya tengo yo un listado de palabras que he recibido acá, de palabra y palabra, y hay algunas cosas que no las he puesto en práctica. Entonces es como aquel que está dictando y uno está escribiendo. Espérame, solamente déjame analizar y entender esta parte y resolverla en mi vida, porque ya estoy ahí, ya tengo deuda y hay muchas cosas que tengo que arreglar. Y cada palabra que recibimos es una tarea que nos llevamos a casa. Es como aquel estudiante que estuvo un periodo en clase, pero se lleva la tarea para entregarla al día siguiente. Y hay tareas que nosotros no hemos entregado, porque hay palabra que Dios nos ha dado y no la hemos puesto aún en práctica. Pero animo, amados hermanos, y sobre todo a los graduandos, que pongan en práctica todo lo que aprendieron, pero que lo hagan en obediencia, como lo hizo Daniel. No participó de la copa de rey ni de la mesa de rey. Dice el 18: pasados pues los días a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 19: y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Note algo: primero dio conocimiento, que es lo que ustedes recibieron. Después dio entendimiento y después dio sabiduría. La sabiduría es la parte culmen. La sabiduría es tomar la decisión. En el trabajo me van a dar un cheque extra si o algo que está algo chueco. Entonces el que tiene conocimiento lo sabe hacer sin que se dé cuenta a la gente. Pero el que es sabio teme a Jehová y dice: eso es incorrecto, eso es corrupción, eso no está dentro de mis principios, no cuenten conmigo. He ahí la persona estudiada y ahí la persona sabia. Una persona sabia, si te ponen a decir una mentira, puedes tener todo el conocimiento para decir la mentira,
Todo el lavar y las firmas para decir la mentira, pero un Dios que te ve. ¿Y cuál es la diferencia entre el estudiado y el sabio? El sabio guarda su integridad y dice: yo no voy a comer de esta comida que el rey me está dando. Yo me voy a mantener íntegro y fiel al Señor. La integridad es el valor más caro, porque la integridad nadie la puede comprar. Eso es el valor más grande de la integridad. Ser íntegro es que nadie se puede acercar a ti. Posiblemente fuiste malo en las notas, malo en el estudio, tal vez te ves muy mal en el espejo, tal vez la gente te ha dicho que te ves mal, no importa lo que sea. Pero quien tiene integridad, tiene criterio, tiene identidad, tiene valor, tiene pertenencia, sabe que es un hijo de un Dios santo. Y dice la palabra del Señor que sin santidad no veremos a Jehová. Entonces el que es íntegro es el cristiano que obedece la palabra, que no solo la conoce, sino la pone en práctica. Seamos cristianos íntegros, luchemos por nuestra integridad. Que no nos compre el rey con su comida. Entonces eso es lo importante en esta mañana, amados graduandos, que pongan en práctica y que alcancen la sabiduría. Dice alguien: está falto de sabiduría, dice el Señor, pídala, porque yo la voy a dar en abundancia. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría nos hace obedientes a Dios. La sabiduría es obediencia. Dice que en Proverbios dice que grita por las plazas, ofreciéndose, ofertándose, regalándose. ¿Quién quiere de mí? ¿Quién quiere beber de mis aguas? Lo estoy contextualizando en Proverbios, puede encontrar. Dice que se está ofreciendo en las plazas, grita: aquí está la sabiduría, y nadie quiere tomarla. Porque la base de la sabiduría es temerle a Jehová. Y hay muchas cosas que yo no hago, no porque no quisiera hacerlas, sino porque temo a Jehová. Yo así venía caminando, pensando, reflexionando en las penas que vamos de aquí para allá. Decía: Señor, pero antes, en otro tiempo, yo de otra forma desbocaba mi frustración. Y aunque ahorita me ofreciera un panorama de situación, yo no lo hago. Pero lo hago porque no lo quiero, no. Lo hago porque te temo. Y es bendito el temor de Jehová, porque te guarda. Por eso dice el Padre nuestro, dice: líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Amado hermano, porque la integridad cristiana es el valor más importante para los semilleros de este tiempo. Los líderes de la cosecha, de la gran cosecha de este tiempo de cosecha, son líderes que no se van a doblegar. Son líderes que no se van a dar por vencidos. Son líderes que van a arrebatar las almas. Son líderes que se van a sentir seducidos en algún momento por una tentación del pasado, pero van a decir: no, porque hay un amor más grande para mi Cristo. Hay una razón más grande para vivir. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Sigan estos 3 consejos, amados hermanos. Primero, tengan una relación con el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu hablaba a la iglesia de que son los tiempos de pedir el Espíritu de Moisés y el Espíritu de Elías. La comunión con el Espíritu Santo es muy importante para que pasemos del conocimiento a la sabiduría. Puedo yo leer toda la Biblia y tal vez Dios me lo ha permitido, y tal vez más de una vez, pero si uno tiene una relación con el Espíritu Santo, no produce nada. ¿Qué dice, hermano Harrison? La palabra, la letra mata, pero el Espíritu, ¿qué? Vivifica, ¿verdad? Si yo me pongo a leer esto como un hombre natural o como un teólogo, hermanos, los seminarios están llenos de teólogos, gente que dedica 5 años, y cuando uno le pregunta: ¿y cuál es tu fe, tu religión? Pues fíjate que yo tengo un poco de judaísmo, pero también sé las raíces del Islam, y te puedo hablar del cristianismo. Se vuelven todólogos. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y saben hablarle a uno del Islam, saben los orígenes de los testigos de Jehová, saben de todo, pero en espíritu están muertos. Y hay quienes, hermanos, todavía no han aprendido a leer, pero tienen una comunión con el Espíritu Santo, porque dice la palabra que Él mostraría un camino, y por muy torpes que fuéramos, lo dice, nosotros sabríamos cuál es el camino y Él nos acompañaría en ese camino. Yo he visto gente que anda cargando bultos en la calle, ancianos, y uno se pone a hablar con ellos y son más sabios
que cualquier estudiante de una facultad, porque han sabido vivir la vida, porque viven bajo principios, porque viven bajo normas que Dios estableció. No es que tan cabezones seamos de esta palabra, sino cuánta comunión con el Espíritu Santo tengamos. Porque cuando yo leo la Biblia, ¿sabe qué hago, hermano? Leo un pedazo de un salmo y me quedo meditando y masticando ese versículo. Y cuando yo siento, el Señor empieza a hablarme y empieza a relacionar muchas cosas, porque dejo que el Espíritu active esa parte de la palabra. Pero cuando solo leemos la palabra, pero no tenemos comunión con el Espíritu, o no dejamos que Él nos hable en la palabra, simplemente hacemos una lectura religiosa. Pero algo hermoso, cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, y lo empiezo a masticar y a meditar en el Espíritu, y me acuerdo cómo el Señor ha sido mi pastor, de dónde me sacó, todo lo que proveyó cuando yo no tenía nada, empieza ese Espíritu a edificarme a través de la palabra. Entonces yo los invito a que no solo es conocimiento, es también práctica, es tener comunión con el Espíritu Santo. La lectura de la palabra, amados hermanos, toda la escritura fue inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, espíritu, alma y cuerpo. Jesús a los 12 años, creciendo en sabiduría, en tamaño y en gracia, que sea perfecto. ¿Para qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Regresamos a la parte inicial, hermano. La parte inicial era que seamos formados y capacitados para la obra del ministerio. Yo sé que trabajo secularmente como un maestro, pero mi labor principal es compartir la palabra del Señor. Yo nací para estar en los altares y en el servicio del Señor. Esa es mi prioridad número uno. Yo invito a todos los presentes a que no sea su familia, a que no sea el trabajo, sino que sea Dios por primer lugar. Que cuando se levante tenga un tiempo devocional y que Él sea el primero, no sea otra cosa más que Él, porque por Él somos, por Él respiramos, por Él nos movemos. A Él siempre será toda la gloria. Y el tercer elemento de consejo, relación con el Espíritu, lectura de la palabra, obediencia, amados hermanos. La obediencia, el temor del Señor es el principio de todo esto. Temerle a Jehová. No es de rehuirle porque le tengo miedo y me voy a esconder, no. Es de respetar sus principios, respetar su ley, sus mandatos. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, pero nosotros no vamos a despreciar la sabiduría ni la disciplina. Nosotros vamos a apreciar esa sabiduría que el Señor nos dio. Amados hermanos, sigamos en la praxis, sigamos en la práctica. Yo quiero bendecirles a ustedes, felicitarles el gran logro que el Señor les permitió. Pero no es un logro académico nada más, sino que es una comisión, es un contrato de trabajo. Porque el Señor va a demandar. Si Él nos permite avanzar en el conocimiento, es porque Él les va a demandar a ustedes mucha responsabilidad. Pero esa responsabilidad no va a quedar solo, sino Él los va a acompañar. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Estar al servicio de las personas, ministrarlas, ayudarlas, fortalecerlas, darles una palabra. Pero ¿cómo voy a ser formador de formadores? Primero formándome yo en el Espíritu. Si no tenemos una vida espiritual, el tiempo fue tiempo invertido en aprender conocimiento. Pero si no vamos a pasar a la obediencia, no va a haber sabiduría. No vamos a saber hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué pasaría cuando a usted les ofrezca un trabajo chueco? Diga, usted va a ganar 30,000 o 40,000 quetzales al mes, pero tiene que nada más esto. No, ustedes van a decir, no, yo no acepto este trabajo, porque yo no soy una persona inteligente, yo soy una persona sabia. Ustedes no son personas inteligentes, son personas sabias, porque han sido investidos de un poder y de un espíritu de sabiduría. Y el espíritu de sabiduría es saber decir sí, saber decir no, saber qué camino tomar en esta vida.
No hay un tercer camino, amados hermanos. O nos vamos por el camino del bien o por el mal. No hay un tercer camino. Y hoy el Señor quiere que vayamos por el camino del bien. Amén. ¿Puedo hacer una oración, amados? Voy a pedirles de favor que nos pongamos de pie. Vamos a bendecir a los hermanos que están concluyendo esta etapa. Dice la palabra del Señor, pues que Él nos preparó con un propósito. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Lidco dice: líderes para la gran cosecha. Estamos en el tiempo de la cosecha. Ustedes son una primicia. El Señor ya los preparó, los capacitó. Algunos están en pruebas. Dichosos si no están en pruebas, pero yo creo que es dichosos los que estamos en pruebas, mejor dicho. Y los va a llevar de prueba en prueba, para que los va a ir puliendo para la obra ministerial. Yo quiero, en el nombre poderoso de Jesús, bajo la palabra que el Espíritu Santo me ha dado, bendecirles, desearles lo mejor. Y sobre todo que venga la práctica. Estoy ansioso porque venga la práctica. ¿Sí? Ya el graduado que no se va a trabajar, sino se queda durmiendo en casa, ¿para qué se graduó? No, se graduaron para trabajar, amados hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor.